y vamos a continuar el programa con nuestro siguiente tema. En este caso vamos a hablar de eh, una, eh, una situación en la que también, como platicábamos, recién empezó la transmisión. Bueno, pues hay muchos conceptos que son alterados, equivocados, distorsionados por tanto redes sociales, por las revistas, la prensa, respecto a la conducta alimentaria y el estigma que esto conlleva o puede conllevar a las personas que lo padecen. Para ello, hemos invitado a la doctora Pilar Carriedo García Morato. La doctora Pilar, se las presento, es médica, perdón, cirujana por la UNAM y es psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y por la UNAM. Tiene un máster en psicología criminal y una especialidad en psicología forense por la Universidad Europea del Atlántico, con sede en Santander, España. Ella formó parte del equipo de visitadores adjuntos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y actualmente está adscrita en la jefatura médica del Centro Integral de Salud Mental aquí en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Ella además es fundadora de una organización que justamente tiene que ver con combatir este estigma, ¿no? Sus organizaciones Enlazando Mentes, rompiendo las barreras de la salud mental, la cual se dedica a justo eso, combatir el estigma que rodea las enfermedades mentales mediante la educación a la población en general. En los videos que van a encontrar en los canales, en el canal, perdón, de YouTube del Secretariado Técnico, pues justamente van a encontrar también esta, esta organización Enlazando Mentes en la que ella participa y que es promotora justamente de combatir esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, pues adelante, doctora Pilar, con tu presentación. Te escuchamos con atención. Hola Dani, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Me parece que es un tema pues muy importante, muy interesante. Perfecto. Ok, entonces vamos a hablar de esta parte del estigma en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? O sea, mi finalidad no es llenarlos pues de términos técnicos que los aburran, sino pues tratar de hacer conciencia sobre esta parte, ¿no? Sobre un ámbito más de la salud mental que a mi parecer, como voy a hablar más adelante, pues tiene un doble estigma, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, vamos a empezar definiendo qué son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pues son alteraciones persistentes en nuestra manera de comer que van a afectar nuestra salud o nuestro funcionamiento en distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? A nivel laboral, escolar, familiar, social, con nuestra pareja, ¿no? En diferentes ámbitos de la vida. ¿Cuáles son? ¿No? Los más conocidos tal vez sean la anorexia y la bulimia, pero bueno, muy frecuente también es el trastorno por atracón y luego hay otros que son menos frecuentes, de los que a veces no hablamos o que tal vez puede que ni sepamos de qué se tratan, que son el trastorno por evitación o restricción de alimentos, pica y el trastorno por rumiación, ¿no? Vamos a definirlos un poquito más adelante porque pues si bien no es mi intención llenarlos de información técnica y de repetirles los criterios, pero sí creo que la principal herramienta para combatir el estigma de las enfermedades mentales pues es la educación, ¿no? Y la información. Entonces sí creo que debemos de conocer un poquito, ¿no? Pero antes de meternos a cada trastorno por separado, pues quisiera hablarles del papel de la sociedad en estos trastornos, ¿no? Y de esto que les decía del doble estigma. Por un lado, tenemos esta obsesión de la sociedad con perder peso y tener un cuerpo perfecto, ¿no? O sea, frecuentemente vemos en revistas, en blogs, en publicaciones de redes sociales, tips para el cuerpo perfecto, ten un abdomen plano en 28 días. Por ejemplo, esta revista, ¿no? Que podemos ver el encabezado en la esquina inferior derecha, ¿no? Pierde 8 kilos en 2 meses. Bueno, yo no soy experta en eso, pero a mí eso no me suena muy saludable, ¿no?
pero bueno, es frecuente, ¿no? Escuchar cosas así, sobre todo, sobre todo enfocado a las mujeres, ¿no? Pero también, pues cada vez más están en los hombres. Entonces, bueno, es muy frecuente ver por todas partes esta obsesión con tener un cuerpo perfecto. Y como más adelante vamos a ver, bueno, si no tienes un cuerpo perfecto, entonces tienes un problema, ¿no? Hay algo ahí que no estás haciendo bien y pues tu valor está muy ligado a esta parte del físico, del cuerpo, y pues si no tienes este cuerpo perfecto, entonces pues no vales tanto como una persona que sí lo tendría o que sí trabaja para tenerlo, ¿no? Entonces, esta presión está mucho también sobre las celebridades, que también participan mucho en alimentar estos, pues esta presión, ¿no? De ser perfectos, de tener un cuerpo perfecto, una cara perfecta, de siempre estar impecables, ¿no? Entonces, eh, vemos muchas veces en internet, en revistas, fotos que evidentemente la gente se ve perfecta, vaya, tiene medidas perfectas, tiene una piel perfecta, mujeres que no tienen celulitis, que tienen medidas perfectas, ¿no? Pero ¿qué tanto esto es la realidad? ¿No? Aquí, por ejemplo, les pongo una comparación de una foto con edición y otra sin edición, ¿no? En la parte de la derecha podemos ver, pues, cómo la persona, pues, tiene ciertas características que si bien no son perfectas, son totalmente, pues, comunes, ¿no? O sea, que yo creo que la mayor parte de las mujeres se pueden sentir más identificadas con la foto de la derecha que con la foto de la izquierda, ¿no? Entonces, el problema de estas situaciones, ¿no? De fotos que están sobreeditadas de estas mujeres y también hombres que quieren hacer parecer como extremadamente perfectos, es que uno no se puede identificar, ¿no? Porque yo como me voy a identificar con una persona con tales niveles de perfección, ¿no? Evidentemente, si yo intento compararme, pues voy a encontrar muchas deficiencias, tal vez, en mi persona o me voy a sentir muy lejos de ese ideal que me está proponiendo la sociedad, ¿no? Entonces, pues esto ha sido muy peligroso. Afortunadamente ya hay cada vez más campañas que muestran a las personas como son en realidad, ¿no? Actrices, cantantes, celebridades que están subiendo sus fotos sin edición, ¿no? Con cicatrices, celulitis, estrías, ¿no? O sea, cosas normales que tiene la gente para que las personas se den cuenta que pues realmente distan mucho de ser la realidad, ¿no? Estas fotos. Este es otro ejemplo, la foto de la derecha evidentemente es la que está editada, mientras que en la de la izquierda pues podemos encontrar pues características que son normales, ¿no? Que son comunes en la gente normal, en la gente común y corriente, y que pues tristemente serían sancionadas por la sociedad, ¿no? O sea, cómo puede este, eh, cómo puede tener el abdomen de esa manera, por qué no lo tiene más plano, por qué no hace ejercicio, por qué no se hace liposucción, ¿no? Cómo ponen esta foto en una revista, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra foto, tiene, en particular me gustó esta porque tiene muchas flechitas que indican todo lo que se retocó, ¿no? Todo lo que se retocó en la foto, desde la cara, el bronceado, la ropa, la cintura, la pierna, ¿no? O sea, todo está editado. Y bueno, pues estos ideales de belleza que nos impone la sociedad, pues desgraciadamente están muy ligados actualmente a la autoestima, ¿no? Si yo no puedo verme como estas personas que aparecen en las revistas o en internet, entonces no valgo tanto como estas personas, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, en octubre, se publicó, los paparazzis publicaron esta foto de esta chica que se llama Billie Eilish. Para los que no la conocen, es una cantante muy joven que ha ganado muchísimos premios, es sumamente exitosa, es sumamente talentosa y ella siempre intenta usar ropa muy holgada para no ser sexualizada.
pues un día le tomaron esta foto, la subieron a redes sociales y la respuesta de la gente fue muy triste, ¿no? Fue muy crítica, que si estaba gorda, que se tapara, que se veía asquerosa, ¿no? O sea, cosas pues sumamente duras de leer, o sea, juicios impresionantes, o sea, de que ella por ser una celebridad debe de tener un cuerpo perfecto, ¿no? Como si su valor como artista disminuyera por esta situación, ¿no? Por un aparente sobrepeso. Y digo aparente porque yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece una chica totalmente normal, ¿no? O sea, eh, totalmente normal, tal vez no cumple con los estándares de belleza que nos proponen en las revistas, pero si uno la ve en la calle, pues tampoco, o sea, tampoco llamaría la atención así como algo realmente extraño, ¿no? O fuera de lo normal. O sea, creo que también la sociedad critica mucho a estas personas y las obliga a vivir de una manera muy, pues muy estresante, ¿no? O sea, de tratar de llegar a esa perfección. Digo, afortunadamente, en el caso de Billie Eilish y esta foto, pues hubo gente, influencers, youtubers que salieron en su defensa y el mensaje final que se dio fue, pues normalicemos cuerpos normales, ¿no? No todos tienen un cuerpo perfecto, de hecho, pues eso es, yo creo que es imposible, ¿no? Porque como vemos, esos cuerpos perfectos, pues son realmente producto del Photoshop o de otras cosas. Entonces, pues ese fue el mensaje, ¿no? Normalizar cuerpos normales. Entonces, quise ponerlo de esta manera como una analogía, porque pues es como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, ¿no? La cuerda floja es tener el cuerpo perfecto, es algo muy difícil de mantener, yo como les comentaba diría que imposible, ¿no? Porque yo creo que nadie puede tener un cuerpo perfecto, por más ejercicio, por más, no sé, liposucción, por más dietas que uno haga, o sea, no, no hay cuerpos perfectos, de acuerdo con los estándares de belleza que nos impone la sociedad, ¿no? Porque a nuestra, o sea, nuestra manera realmente un cuerpo perfecto, a mi punto de vista, es un cuerpo sano, un cuerpo funcional, un cuerpo con el que yo me sienta cómoda, con el que yo me sienta a gusto, ¿no? Eso para mí sería un cuerpo perfecto. Pero bueno, de acuerdo con los estándares de la sociedad, pues es realmente una cuerda floja. Y por un lado, o estás demasiado delgado, no estás musculoso, no haces ejercicio o estás demasiado gordo, ¿no? Aunque realmente pues uno no tenga, o sea, médicamente hablando, a veces ni siquiera tienen sobrepeso, pero ya para los estándares de la sociedad ya estás demasiado gordo, ¿no? Entonces, esta es una presión que juega un papel muy importante y es a lo que me refería, ¿no? Al principio de la presentación, que yo les decía de un doble estigma, ¿no? Primero está el estigma con respecto a la imagen corporal y el peso, ¿no? Que va a ser diferente de acuerdo con cada trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Habrá personas que tengan bajo peso, habrá personas que tengan sobrepeso, que tengan obesidad o que incluso tengan un peso normal. Entonces está ese estigma por un lado y por el otro lado, pues el estigma con respecto a la enfermedad mental, ¿no? A todo lo que han venido hablando los ponentes anteriores. En cuanto a los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, pues sí hay un componente genético, ¿no? Se ha visto una agregación en familias, ¿no? De algunos trastornos como la anorexia, por ejemplo, y también se ha visto este componente genético en estudios con gemelos, ¿no? También el estrés en la dinámica familiar, se habla, por ejemplo, de familias con problemas en la relación de los padres o con familias sobreprotectoras o que tal vez son muy estrictas, que intentan que los hijos sean perfectos, tanto físicamente como en la escuela o en otros aspectos, ¿no? Familias que son demasiado controladoras, también se ha descrito en este tipo de familias, personas con antecedentes de abuso sexual, el antecedente de haber hecho dietas con frecuencia. Este es un antecedente muy importante
y que sobre todo me gustaría que lo tomaran en cuenta las personas que tienen niños que puedan considerar que tengan sobrepeso, por ejemplo, ¿no? El hecho de estar exponiendo a una persona a dietas con frecuencia, sobre todo personas menores de edad, niños, adolescentes, puede favorecer que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, lo ideal más bien es la modificación de hábitos y el enseñar a la persona a tener hábitos saludables, ¿no? Más que hacer como tal una dieta para bajar de peso y darle pues el mensaje al niño, al adolescente, de que está gordo, de que su sobrepeso está mal, de que ha fallado, de que es un fracaso, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque a veces piensan que las dietas son cosas pues inofensivas, una manera rápida y sencilla de bajar de peso, pero puede tener consecuencias muy, muy importantes a largo plazo, ¿no? Otro factor de riesgo, por supuesto, como hemos estado hablando, la preocupación y la presión social con respecto al peso y en muchos casos también los estándares atléticos. A esto me refiero, por ejemplo, ciertos atletas como serían las bailarinas de ballet, por ejemplo, las gimnastas, ¿no? Que no les permiten aumentar de peso, que prefieren, por ejemplo, en los casos de bailarinas de ballet, gimnastas, prefieren que no se desarrollen, o sea, que no desarrollen caracteres sexuales secundarios y entonces tienen mucho riesgo de hacer trastornos de la conducta alimentaria con, por ejemplo, alteraciones menstruales, alteraciones hormonales que impiden que se desarrollen de una manera sexual y entonces cumplen con esos estándares, ¿no? O sea, que son igual, por ejemplo, las bailarinas de ballet pues prefieren que sean más chaparritas, más delgadas, ¿no? O sea, ciertas cosas así que también pueden llevar a ciertos atletas a desarrollar estos trastornos, ¿no? Entonces, ya metiéndonos un poquito más, los voy a platicarles sobre los trastornos de la conducta alimentaria, así como de manera más general, ¿no? Porque no quiero ser muy, muy técnica, sino que quiero que se queden con una idea general y con gusto, si tienen alguna duda, lo podemos también resolver, ¿no? La anorexia nervosa tiene una prevalencia del 0,6 al 4,2%, ¿no? Eso quiere decir que hasta el 4% de las personas en un momento dado pueden tener anorexia, ¿no? La prevalencia en adolescentes es del 0,3%, y esto, bueno, esto es lo que dicen los estudios, pero puede ser un poco diferente por la gente que no llega a buscar ayuda hasta que la condición ya es muy grave, ¿no? Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, pero sí ocurre en hombres, ¿no? Esto es algo muy importante que les quiero compartir porque cuando nosotros pensamos en anorexia, automáticamente pensamos en mujeres, pero también ocurre en hombres, ¿no? De hecho, en los adolescentes es igual de frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? La edad promedio de inicio es de 18 años, pero eso no quiere decir que pueda ocurrir a cualquier edad. Y como hablábamos, pues puede tener un componente genético y factores ambientales, ¿no? Como todos los trastornos mentales, no tiene solamente una causa, sino que es multifactorial. Esto se los quiero compartir porque siempre está la idea de que las enfermedades mentales no existen, de que no son enfermedades reales, que son elecciones, que son debilidad de carácter, ¿no? Falta de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, siempre me gusta mucho platicar de esta parte, ¿no? De los cambios que sí hay a nivel cerebral y que nos demuestran que pues es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que realmente existe. Entonces, en el caso de la anorexia, pues se han visto un funcionamiento anormal de los circuitos que están involucrados en el apetito. Entonces, estas señales de hambre a veces no se registran de una manera adecuada en las personas con anorexia. Hay, se ha descubierto también que las elecciones alimentarias maladaptativas están establecidas ya en redes neuronales que se encargan de nuestros hábitos, ¿no? O sea, cuando nosotros formamos un hábito, como nuestra conducta de sueño o el hacer ejercicio o hábitos maladaptativos como fumar o consumir alguna sustancia, ¿no? Todo eso se queda registrado en ciertas partes del cerebro y está demostrado que también las elecciones alimentarias se registran ahí.
¿no? También se han visto alteraciones en los sistemas de neurotransmisores, ¿no? Como en la dopamina, que está involucrada en la conducta alimentaria, la motivación y la recompensa, y en la serotonina, en el sistema de la serotonina, que está encargado del ánimo, el control de impulsos y el comportamiento obsesivo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las alteraciones cerebrales que se han encontrado en personas con anorexia. En cuanto al diagnóstico, así en términos muy generales, pues se trata de una restricción del contenido calórico que ingiere una persona que va a llevar a bajo peso, ¿no? Este es un criterio diagnóstico de la anorexia, tiene que haber el bajo peso, si no ya entraría dentro de otras categorías diagnósticas. El miedo intenso a subir de peso y la distorsión de la imagen corporal y del peso, con un impacto muy importante en la autoestima de la persona, al punto que llegan a negar la gravedad de las consecuencias médicas que están teniendo por la desnutrición y el bajo peso. Aquí a la derecha les puse como esta imagen típica que siempre sale cuando nosotros buscamos cosas sobre la anorexia, ¿no? Que nos habla de esa parte de la distorsión de la imagen corporal. Esta enfermedad tiene complicaciones médicas muy, muy severas, ¿no? Muy importantes a diferentes niveles, ¿no? A nivel cardíaco, por ejemplo, tiene alteraciones en la estructura y la función del corazón, ¿no? Puede haber arritmias, puede haber disminución del volumen cardíaco, disminución del volumen de las cámaras del corazón, ¿no? Con obviamente alteraciones en la función. También a nivel cardiovascular, pues hay disminución de la presión arterial. A nivel de las hormonas, pues hay una alteración de los sistemas que controlan la parte de la calcificación de los huesos, ¿no? Entonces, generalmente hay una disminución de la densidad ósea. A nivel gastrointestinal, es frecuente que como estas personas tienen ayunos muy prolongados o ingieren cantidades de comida muy pequeñas, el estómago también tiene problemas en su funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, deja de vaciar de una manera normal, eh, como que se detiene esa parte del vaciamiento, y esto es importante cuando nosotros intentamos renutrir a una persona con una desnutrición importante, ¿no? También puede haber estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, y otras distintas alteraciones a nivel gastrointestinal. A nivel reproductivo, pues cuando cada persona aquí responde de una manera diferente, pero sí, por este bajo peso, por la pérdida de peso y las otras alteraciones, puede llegar a haber amenorrea, que es pues que ya se detiene el ciclo menstrual, ¿no? Las mujeres dejan de tener su periodo menstrual. Esto, de hecho, era un criterio diagnóstico en el DSM-4. Ya para el DSM-5 se retiró porque no le pasa a todas las pacientes, solamente a algunas. En el caso de mujeres embarazadas, ¿no? Porque a pesar de un estado de desnutrición, de bajo peso, aún así se ha visto que pues estas mujeres pueden embarazarse. En estos casos es muy importante porque hay muchas complicaciones en el embarazo. Es un embarazo de alto riesgo y hay muchas complicaciones también para el bebé en el periodo neonatal. Y como les comentaba, estas complicaciones pueden ser tan graves que a veces necesitan hospitalización, ¿no? Para corregir las complicaciones médicas y las complicaciones también, pues, a nivel mental, ¿no? O sea, por ejemplo, ideación suicida, intentos de suicidio también pueden requerir de apoyo intrahospitalario, ¿no? El trastorno por evitación o restricción de alimentos, que es menos conocido, ¿no? Menos famoso que la anorexia, pues tiene una prevalencia en niños del 1 hasta el 15% y del 1% en adultos más o menos, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Se trata de evitar o restringir la ingesta de ciertos alimentos por falta de interés, por las características sensoriales de la comida, ¿no? Por la textura, la temperatura, el color, el olor, ¿no? O como una respuesta negativa condicionada tras una experiencia aversiva, por ejemplo, el atragantamiento, ¿no? Esto va a conducir pues a bajo peso, a un crecimiento insuficiente en los niños, o que el niño no llegue al peso que debe de tener por su edad,
a desnutrición y pues alteración del funcionamiento psicosocial, ¿no? O sea, en diferentes aspectos de la vida de la persona, ya sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto. Frecuentemente se encuentra también disminución de la densidad ósea por esta parte de la desnutrición. Y bueno, es muy común que este trastorno se acompañe de un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, en este caso es importante recordar que pues no se debe solamente a otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anorexia, o sea, a la restricción de comida con alto contenido calórico, ¿no? O sea, es independiente de otros trastornos mentales y de otras condiciones médicas, ¿no? Por ejemplo, alergias, ¿no? O sea, yo no puedo hacer este diagnóstico si una persona no come, no sé, no come manzanas porque es alérgico a las manzanas o no come pan porque tal vez es intolerante al gluten, ¿no? O sea, eso lo tenemos que tomar en cuenta para hacer este diagnóstico, ya que son excluyentes, ¿no? El trastorno por atracón también bastante frecuente, con una prevalencia del 0.8 al 2.6%, en adolescentes más o menos del 1.6%, y en muestras clínicas, fíjense qué interesante, se va hasta el 30%, o sea que sí es bastante frecuente en muestras clínicas. Es más frecuente también en hombres que en mujeres, con una edad de inicio de 23 años en promedio. Y este es muy difícil de detectar porque las personas se avergüenzan, ¿no? De las conductas que están teniendo. Esto, pues como en muchos de los trastornos mentales, ¿no? Esta parte del autoestigma que lleva a que, a que las personas pues escondan lo que les está pasando y no busquen atención hasta que ya las consecuencias pues son bastante importantes, ¿no? Entonces, eh, para familiares, para personal de salud, pues hay que sospecharlo si hay una insatisfacción exagerada con el peso de la persona, si hay fluctuaciones de peso o incluso si hay síntomas depresivos, ¿no? Porque se acompañan frecuentemente. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer si hay atracones al menos una vez por semana durante 3 meses. ¿Qué es un atracón? Un atracón es cuando una persona come cantidades exageradas de comida, o sea, por ejemplo, lo que dos personas de mi género, de mi edad, de mi complexión comerían, esa cantidad más o menos, digamos, o sea, cantidades exageradas en un tiempo relativamente corto, ¿no? Por ejemplo, en el transcurso de 2 horas, ¿no? O sea, en tiempos relativamente cortos, con una sensación de que uno pierde el control, de que uno no puede dejar de comer hasta que se siente desagradablemente lleno, que incluso comen y comen a pesar de que no tengan la sensación de hambre y muchas veces al final hay sensación de culpa, sensación de que la persona se da asco a sí misma, ¿no? O sea, síntomas depresivos. Y algo que es importante para el diagnóstico, para que no se confunda con otros trastornos, es que no tiene conductas compensatorias de forma regular. O sea, puede llegar a haber alguna conducta compensatoria, ¿no? Provocarse el vómito, por ejemplo, pero no se hacen de manera regular. La severidad va a depender del número de atracones que tenga la persona por semana. Es una enfermedad que tiende a ser crónica, ¿no? En estudios se ha demostrado un promedio de 14 años y también se ha demostrado que con mucha frecuencia da paso a la bulimia, ¿no? Cuando ya una persona empieza a implementar las conductas compensatorias de una manera más regular, como vamos a hablar más adelante. Tienen más riesgo de enfermedades médicas y mentales, ¿no? Por ejemplo, el 79% tiene otro problema de salud mental y fíjense, casi la mitad tiene otros 3 o más problemas de salud mental concomitantes, ¿no? Entonces, es un problema muy importante. A nivel físico, tienen más riesgo de dolor crónico, diabetes hasta en un 30% más que la población general, también hipertensión, y hasta el 50% tienen obesidad, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que dar atención a este trastorno. En el caso de la bulimia, pues se habla de una prevalencia del 1% más o menos, 0.9% en adolescentes, o sea, muy parecido. También es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres, con una edad de inicio promedio a los 18 años.
Recordemos que eso no quiere decir que no pueda aparecer en otras etapas de la vida, ¿no? Y el diagnóstico se va a hacer con episodios recurrentes de atracones, ¿no? Como les comentaba en el trastorno anterior, los atracones de las mismas características, y conductas compensatorias inadecuadas para prevenir la ganancia de peso, al menos una vez por semana durante 3 meses. Estas conductas compensatorias pueden seguir a los atracones o pueden ser independientes, ¿no? O sea, pueden ser después de cada alimento, aunque no haya atracones, o pueden ser nada más después de algunos alimentos o nada más después de los atracones, ¿no? O sea, depende. Y pueden ser desde provocarse el vómito, utilizar laxantes, diuréticos, o hacer ejercicio excesivo, por ejemplo, ¿no? Esas son las conductas compensatorias, así en términos generales. También a nivel cerebral hay alteraciones tanto en la función como en la estructura, ¿no? También un funcionamiento anormal de los circuitos que están involucrados en el apetito, ¿no? Aquí se ha descrito que tanto el hambre, o sea, las señales de hambre y saciedad no son registradas de una manera normal. Hay aumento en algunas áreas cerebrales, mientras que hay disminución de otras, ¿no? Con respecto a la población general que no tiene el trastorno. Y hay mayor disminución de ciertas áreas cerebrales, tanto de sustancia blanca como de sustancia gris, en personas que tienen más atracones o más conductas purgativas, que son las conductas compensatorias, mayor preocupación con el cuerpo, con el peso y también con mayor duración de la enfermedad, ¿no? O sea que como que a mayor gravedad o mayor duración de la enfermedad hay mayor alteraciones cerebrales, ¿no? Lo que nos lleva pues a ver que es una enfermedad que tiene un daño ya que, bueno, si bien no es visible a simple vista, pues sí tiene ya alteraciones a nivel cerebral, ¿no? O sea, por esta parte de que a veces las personas piensan que las enfermedades mentales pues no existen, ¿no? O que son elecciones. O sea, que comer así o vomitar es una elección, ¿no? Y que uno lo puede cambiar con fuerza de voluntad o echándole ganas, cuando realmente pues no es así. Entonces, en este caso, al igual que en los demás trastornos, se requiere una evaluación completa del estado físico, ¿no? Hacer una historia clínica, una exploración física, los laboratorios que ameriten. En el caso de estos trastornos de la conducta alimentaria, también es importante el electrocardiograma, ¿no? Porque sobre todo en personas que tienen muchos vómitos, puede haber cambios en los electrolitos y esto puede afectar la función del corazón, ¿no? Entonces también es muy, muy importante. Y estas son algunas complicaciones médicas de las conductas purgativas. Evidentemente, van a depender mucho de qué conducta purgativa esté teniendo la persona, pero puede haber deshidratación, alteraciones menstruales, sangrado esofágico por el vómito recurrente, ¿no? Incluso llegan ya a vomitar sangre, alteraciones musculares que tienen que ver con este desequilibrio de los electrolitos que les comentaba, ¿no? O también puede ser por no tener el contenido calórico adecuado, por la deshidratación, ¿no? Erosión del esmalte dental por el vómito y también alteraciones cardíacas, como les comentaba previamente. Pica. Este es un trastorno también poco conocido. No se sabe la prevalencia porque es un trastorno poco frecuente y poco estudiado, pero pues se cree que puede ser probablemente mayor en personas con discapacidad intelectual y habitualmente inicia en la infancia. ¿De qué se trata? Se trata de comer repetidamente sustancias que pues no son comida, que no son comestibles y no tienen ningún valor nutricional, ¿no? Comer tierra, comer yeso de la pared, hielos, comer, o sea, cualquier cosa que no sea comestible, ¿no? Y la conducta, aquí es muy importante, no corresponde con el nivel de desarrollo de la persona. Hay que recordar que los niños muy pequeños, pues a veces se comen cosas o se meten cosas a la boca y pues eso no quiere decir que tengan este trastorno, ¿no? O sea, hay que valorar el nivel de desarrollo. Y dependiendo de la gravedad, pues también puede producir complicaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, anemia o alguna otra situación dependiendo de lo que se esté ingiriendo. El trastorno por rumiación también es poco conocido, entonces la prevalencia no se sabe y consiste en regurgitar repetidamente los alimentos. Estos pueden ser nuevamente masticados, tragados o escupidos,
¿no? No es secundario a una causa médica, ¿no? No sé, por ejemplo, estenosis pilórica o reflujo gastroesofágico, ¿no? O sea, no es secundario a ninguna causa ni a otro trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y pues se conoce poco sobre su curso porque, como les comento, no es tan frecuente y tampoco es tan conocido, ¿no? En cuanto al tratamiento en general de todos los trastornos de la conducta alimentaria, pues se da un tratamiento con psicofármacos. Siempre ameritan evaluación y tratamiento de las complicaciones físicas, ¿no? Porque pueden tener complicaciones físicas muy, muy severas que incluso lleven a la persona a la muerte. Entonces, siempre, siempre tenemos que valorar el estado físico y corregir las complicaciones. Si es necesario el tratamiento hospitalario en un hospital general para las complicaciones médicas, adelante, ¿no? O sea, siempre la vida de la persona va a ser la prioridad. Y algo aquí les pongo, se los pongo incluso con asteriscos, el tratamiento psicoterapéutico. Es muy complicado en estos casos que la persona se recupere sin un apoyo psicoterapéutico, ¿no? Es muy, muy necesario. Hay diferentes modalidades terapéuticas para los distintos trastornos, pero sí es un componente fundamental para que las personas se puedan recuperar. Y como les comentaba, en ocasiones puede ser necesaria la hospitalización tanto por complicaciones médicas como psiquiátricas. En las personas con un trastorno de la conducta alimentaria también la conducta suicida está descrita y puede llegar a ser importante, ¿no? Aquí les quiero comentar que, bueno, el apoyo social es esencial para la recuperación de cualquier trastorno mental. Los trastornos de la conducta alimentaria, pues, no son la excepción y el estigma va a alejar a las personas de este apoyo social, ¿no? Y en consecuencia, pues, de obtener la atención que necesiten, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria o con cualquier trastorno mental cuente con apoyo social, aunque sea de una sola persona, puede hacer una gran diferencia. De verdad, créanme, puede hacer toda la diferencia para que esa persona se recupere, reciba atención, la atención necesaria y retome una vida normal, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Y quiero cerrar con este mensaje. El estigma que rodea a los trastornos mentales causa más sufrimiento que la propia enfermedad. Entonces hay que evaluar siempre qué tanto nosotros estamos formando parte de este estigma, cómo podemos combatirlo, ¿no? Cómo podemos nosotros quitarnos esas ideas, evitar el autoestigma en nuestros pacientes o en nuestros conocidos y pues hablar de estos temas para que las personas a nuestro alrededor sepan de qué se trata, sepan que son enfermedades, que hay tratamientos, que no se trata de estar loco o estar mal de la cabeza o ser débil o cosas así que escuchamos con frecuencia, sino que son enfermedades, ¿no? Así como se enferma el corazón, los riñones, pues la mente también se puede enfermar. Tiene muchas implicaciones a muchos niveles y el estigma puede hacer que las personas pues se tarden mucho en buscar atención o que incluso nunca busquen atención, ¿no? Entonces, al discriminar, al estigmatizar, estamos impidiendo que estas personas busquen la atención que necesiten y que se recuperen y tengan una vida normal, ¿no? No importa el diagnóstico, con un tratamiento oportuno se puede controlar y la mayor parte de la gente puede tener una vida normal y funcional, ¿no? Pero si nosotros de alguna manera estamos impidiendo que se acerquen a recibir atención o que suspendan el medicamento o que no inicien el medicamento o no vayan a terapia porque eso está mal, eso es de locos, eso es de gente débil, pues entonces le estamos quitando a esa persona la oportunidad de tener una vida normal y una vida funcional. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Pilar, por tu plática, por tu presentación. Sin lugar a dudas es un tema del que debemos estar muy atentos, en buena medida porque la aparición de estos trastornos se da en la adolescencia y a veces el estigma empieza en casa, y hay que estar muy, muy pendientes de eso. Es decir,
a veces el retraso en la búsqueda de ayuda, en la búsqueda de atención se da por los prejuicios o por las opiniones que pudieran llegar a tener los propios padres, la propia familia, cómo es posible que tú tengas esto o el otro, y eso retrasa la atención, la búsqueda de ayuda. Entonces, hay que hablarlo en esos términos, de cómo el estigma puede ser un condicionante, como dices, para uno, el sufrimiento que implica más allá de padecer la enfermedad, y dos, el retraso en la búsqueda de atención por parte de los familiares cuando se trata de menores de edad, y posteriormente ya cuando se trata de adultos, bueno, de ellos mismos, ¿no? O de ellas mismas, según sea el caso. Entonces, muchas gracias, Pilar, por tu excelente plática. Tenemos Gracias varios a ustedes comentarios. por la invitación. No, no, al contrario, tenemos muchos comentarios respecto a la relevancia de hacer estos foros. Por aquí alguien ponía de manera gratuita y a través de las redes sociales. Pues sí, la idea es que este sea el inicio de una serie de ejercicios que año con año se realicen, estas campañas, para que podamos llegar a más y más gente, y cada vez hablar de estos temas se convierta en algo de lo más cotidiano, de lo más habitual. Muchas personas hablan de ello, hablan de esta falsa concepción del cuerpo perfecto, ¿no? Algo, mucho de lo que tú platicaste en la charla, de estas, de las fotos que ponían, ¿no? Con retoque y sin retoque. Bueno, pues es que es parte de esa estrategia de mercadotecnia, ¿no? Y bueno, te agradecen tu participación.